exploraremos un tema muy importante relacionado con la arquitectura. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Juan Manuel Díaz Hernández, él es abogado con más de 16 años de experiencia en el sector de la construcción y él es actual gerente de Preveo. Bienvenido, es un gusto tenerte aquí desde el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. Michelle, muchas gracias, el gusto es mío y el honor pues es todo mío. Muchas gracias por la invitación y pues nada, esperemos que sea muy entretenida la charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Sabemos que ahorita estás manejando todo el tema de la interventoría en temas de arquitectura. Nos gustaría pues que nos contaras cómo influye esa supervisión y el control de calidad durante la ejecución de un proyecto de arquitectura. Bueno, como dices, actualmente estoy liderando Preveo. Preveo es una empresa que hace todo lo que es supervisión técnica e interventoría, que hemos venido desarrollando, cambiando un poquito el concepto de esa interventoría negativa, que se tenía como el policía, el restrictor, el que paraba las obras, sino más bien el propositivo, y entonces en ese sentido lo que incluso lo hemos llamado veeduría de gestión. La veeduría de gestión, buscando un concepto más integral, es desde esa interventoría, desde la concepción del proyecto, entender y entrar en todo el proceso del proyecto para aportar, y no es solamente controlar, aquí no es simplemente seguir los planos, sino realmente lo que queremos y lo que es importante desde el rol de interventor es una participación activa y proactiva con los diferentes actores, diseñadores entre ellos, y principalmente desde donde nace la concepción, el diseño arquitectónico, para entender la vocación del diseño, entender hacia dónde va el diseño y poder lograr que se respete de manera integral y que no en el proceso constructivo, como pasa muchas veces, empiecen a tomar decisiones que desvirtúen esa concepción original del diseño arquitectónico. Entonces no se trata simplemente de un control de planos, sino de un entendimiento profundo y de un aporte como más integral y un aporte, digamos, desde lo constructivo, desde lo que se vive día a día en la interventoría en la obra, para que el proyecto salga y respete ese diseño original. Cuéntame, ¿cómo trabajaría de la mano un arquitecto y la interventoría para que esos proyectos salgan con esos criterios de calidad que ustedes están o como que requieren desde Preveo? Pues mira, esa pregunta es muy importante porque normalmente se concibe a la interventoría como un ente que llega al momento de iniciar construcción, ¿sí? En Preveo hemos querido cambiar esa concepción y demostrar esa importancia que señalaba anteriormente, y es cuándo debemos llegar y cómo se debe entender al interventor, y por eso digamos que hemos querido hacer ese cambio de chip, de entender al interventor no como el restrictor, sino como unos ojos adicionales, un tercero que busca aportar en el proceso, y en esa medida debería ser desde un momento, digamos, muy preliminar, desde que se tenga el diseño, para empezar a aportar desde la experiencia constructiva, desde la experiencia del tema de la integración de los otros diseñadores, poderle aportar al arquitecto todos esos inputs que realmente terminen sacando un mejor producto. Entonces, para nosotros debería ser muy previo, obviamente ya cuando se tenga una concepción clara de lo que va a ser el proyecto, el diseño arquitectónico, pero sí poder sentarse a la mesa y que a su vez el diseñador arquitectónico nos reciba y nos entienda que lo que queremos es aportar en miras de sacar el mejor proyecto adelante. ¿Qué papel crees que jugará la interventoría en la adopción de nuevas tecnologías y metodologías que pues permitan que esa calidad y esa eficiencia de los proyectos pues se puedan como, o sea, no sean tan complejos, sino que se puedan, digamos, como adaptar a lo que pide? El BIM, sí, digamos que ahí es fundamental el aporte de la interventoría. Nos toca como interventores estar siempre a la vanguardia. Yo creo que todavía en Colombia estamos años luz de lograr una integración completa de lo que integra el BIM. Hoy en día, en los proyectos en los que estamos, se maneja mucho el BIM, pero todavía no se ha logrado esa comunicación, esa modelación integral, que es lo que se busca desde el inicio. Entonces, ahí yo creo que empezar a empalmar y unir esfuerzos desde el diseñador estructural, desde el diseñador arquitectónico y las otras especialidades, para sacar el mejor proyecto y poder utilizar la herramienta como corresponde, pues va a mejorar la calidad y va a garantizar los proyectos, reducir tiempos, mejorar costos. Entonces yo creo que ahí todavía nos falta hacer un esfuerzo a todos los actores mucho más grande para lograr esa utilización adecuada de las herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos.
¿Qué mensaje le darías a los arquitectos de cómo relacionarse con la interventoría y cómo hacer que ese proceso sea como lo que tú dices, que no sea como algo como si fuera policial o algo Sí. así, sino que pues puedan trabajar de la mano de tanto los arquitectos como la interventoría y sacar ese proyecto adelante? Pues mira, mi primer mensaje hacia los arquitectos es de todo respeto. A mí me parece que es una profesión espectacular lo que diseñan, lo que hacen, me parece súper interesante. No solamente admiración y respeto tengo. Tal vez como mensaje de parte de este lado es invitarlos a que conozcan y aquellos que se quedan a veces en alguna, solamente en la concepción del diseño, invitarlos a obra. Yo creo que un arquitecto que se comprometa o se involucre mucho en los procesos constructivos, pues termina siendo un profesional mucho más integral, entendiendo que lo que concibe en sus proyectos, lo que quiere llevar a cabo, ¿sí? Juegue con el proceso constructivo. Entonces la invitación es a que participen, utilicen a la interventoría como un actor proactivo y propositivo, y no como una contraparte, sino venga y lo invitamos, apórteme desde su experiencia, desde la experiencia que nos da a los interventores estar en diferentes proyectos y con diferentes visiones para que realmente el diseño sea lo mejor posible. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué nos pasa? El diseñador arquitectónico está a un lado y termina, digamos, en obra queriendo desvirtuarse un poquito ese diseño por cambios constructivos. Entonces yo creo que en la medida en que no, se involucren cada vez más en procesos constructivos, en la obra, en la ejecución, en presupuestos, pues el diseño va a salir mucho más eficiente y digamos que se respetará integralmente en el momento de la construcción. Digamos que ese acercamiento con la interventoría, ¿eso se hace a raíz de qué? O sea, yo contacto a la interventoría o la interventoría está como atento a ese tipo de obras que hay. A ver, te cuento, la interventoría es una figura sui generis, existe solamente en Colombia. Digamos que a diferencia de otros países tienen otras figuras, pero como interventor, como se concibe aquí, como está desde el decreto 2090 concebido la interventoría, Mm. pues es única en Colombia. ¿Sí? Entonces ahí digamos que hay diferentes roles de la interventoría en donde se meten temas técnicos, administrativos, financieros, entonces hay diferentes alcances que se tienen desde la interventoría. En lo público es obligatoria, en lo privado no es necesariamente obligatoria. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Es en los proyectos en los que hay interventoría, ¿sí? Porque se decide por los promotores, por los desarrolladores del proyecto tener interventoría, pues la invitación nuevamente es esa. Si vamos a tener una interventoría, aprovechémosla, utilicémosla como debe ser utilizada, no en el sentido negativo que se veía antes, Mm. restrictivo, o que Sí, a veces se entiende en el sector público como el policía, sino aprovechemos de este lado y enriquecer todo el proceso constructivo y de diseños y de elaboración de construcción del proyecto. genial. Cuéntame, ¿un delineante de arquitectura o un profesional auxiliar puede ser interventor o cumple algún requisito en Pues particular? mira, digamos que en estricto sentido no, porque el decreto 2090 del 89, que precisamente habla sobre el tema de la profesión de arquitectura, los honorarios y demás, delimita a ingenieros y arquitectos el rol de interventor. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? El rol de interventor como el responsable de ser la cabeza de la interventoría, quien firma Ujú. los documentos de la interventoría, pueden asistir y acompañar procesos de interventoría, sí, pero como auxiliares, como digamos como otro tipo de rol diferente Ok. estrictamente al interventor, que es lo que nos pide la ley. O sea, son ¿Cuál diferentes tipos de carrera son que diferentes pueden tipos de carrera? ejecutar el tema de la interventoría, pero no pueden ser relacionados con arquitectos o sus profesiones auxiliares. Exactamente. Digamos que lo que nos dice el decreto 2090, que regula el régimen como de arquitectura, habla de interventoría y dice quiénes pueden ser interventores. Ingenieros y arquitectos. Entonces, al cerrárnoslo Ah, ahí, ok. los delineantes y auxiliares no nos permiten encasillarlo ahí, pero sí pueden, digamos que, participar en el Participar o proceso acompañar ese y proceso. acompañar ese proceso. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bueno, Pues digamos que este tema nos abre un camino y una información que desconocíamos también desde el Consejo. Sabemos que pues muchos estudiantes y arquitectos no saben cómo de pronto acercarse al tema de la interventoría. Ya nos gustaría que dieras una invitación final a esos arquitectos que están ejecutando algún tipo de proyecto y pues nos gustaría que nos ampliaras más ese campo visual. claro que sí, ¿no? Pues la invitación a todos los arquitectos creo que
De hecho, en Preveo tenemos muchos arquitectos que hacen parte del equipo y enriquecen mucho la discusión por su visión creativa, amplia y además integral. A todos los que quieran participar de la interventoría, pues bienvenidos. Sobre todo lo que yo les digo a todos los interventores de la compañía, nosotros tenemos que saber más del proyecto y de la obra que el mismo constructor. Entonces, ¿cuál es la invitación si quieren ser interventores? Pasen por los diferentes procesos, pasen por el tema de diseño, pasen por el tema de obra, para que cuando lleguen a la interventoría tengan esa visión integral y completa y puedan hacer ese aporte que uno espera realmente de un interventor, que no sea simplemente cumple o no cumple, sino realmente un aporte proactivo. Entonces, la invitación a todos los arquitectos, esto es un campo en el cual pueden entrar, bienvenidos. Creo que su visión es fundamental, nos ayudan a respetar y a entender mejor el tema de los diseños y de los proyectos, pero hay que prepararse muy bien para que realmente sea un aporte productivo a lo que hacemos desde el punto de vista desde la arquitectura y desde la interventoría. Muchas gracias, Juan, por tus grandes aportes. Este fue otro capítulo de Arquimentes. No duden en visualizar nuestro podcast a través de Spotify y por YouTube. Nos vemos en otro episodio.